Buenas noches, soy Carlos Bilbao, estudiante de tercero de bachillerato B de la Unidad Educativa Particular Israel, y el día de hoy voy a explicar un ejercicio de potencial y campo eléctrico. Ok, el problema dice, determinar el potencial y campo eléctrico en el punto P de las siguientes cargas. Antes de todo, ¿qué es el potencial eléctrico y el campo eléctrico? Campo eléctrico es la fuerza que experimenta una carga en un punto del espacio, como podemos ver ahí. Mientras que el potencial eléctrico es la energía que tiene una carga eléctrica en un punto del campo eléctrico. Una vez que entendamos esto, podemos realizar el ejercicio, que también es importante agregar que el campo eléctrico es vectorial, que tiene una dirección y un sentido, mientras que el potencial eléctrico es escalar, que solo tiene un valor. Una vez que entendamos esto, veamos la imagen. Tenemos aquí un triángulo con sus lados, su punto P, referente al punto P, y tenemos dos cargas. La carga positiva que va a ir hacia afuera del punto P, va a ir hacia afuera, y la carga negativa que va a traer al punto P, que va a ir hacia adentro. Tenemos la carga uno que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb o 8 microcoulomb, y la carga 2 que es menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb o menos 5 microcoulomb. Tenemos los lados 16 centímetros o 0,16 metros, ojo, porque el Sistema Internacional de Unidades que trabaja los centímetros en metros, y 12 centímetros o 0,12 metros. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Con los valores que tenemos ahorita, lo más recomendable es sacar la hipotenusa. Ponemos hipotenusa, la raíz, 2 elevado al cuadrado más 16 al cuadrado, le sacamos la raíz, que en total nos va a dar 20 centímetros. Ya tenemos aquí los 20 centímetros en la imagen, debemos ponerlas, ojo, y después de eso saquemos el ángulo. Como es referente al punto P, vamos a usar la fórmula de tangente inversa sobre, referente a esto, opuesto sobre adyacente. No tomemos en cuenta hipotenusa, entonces la fórmula quedaría así, tangente inversa sobre el opuesto, que es el 12, y el adyacente, que es el 16, dándonos un ángulo de 36,870. ¿Ok? Una vez realizado esto, vamos a sacar el potencial eléctrico. Que ojo, el potencial eléctrico y el campo eléctrico tienen la misma fórmula, 98% similar. ¿Por qué? Porque ambas usan la constante de Coulomb y usan una carga que en el potencial eléctrico no usa valor absoluto, pero en el campo eléctrico sí usa. En el potencial eléctrico la distancia no es al cuadrado, pero en el campo eléctrico sí es al cuadrado. Entonces tomamos en cuenta esta fórmula y tenemos aquí el valor de la constante de Coulomb es 8,9 por 10 a la 9 y sus unidades son newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Usamos la carga uno que nos dio sobre lo que les dije, de 16 centímetros lo pasamos a metros y queda 0,16 metros. Multiplicamos todo esto y nos queda 445.000 voltios. Sacamos la segunda, lo mismo, el valor de la constante de Coulomb, las mismas unidades, y aquí cambiamos, pues. Aquí usamos el valor de la hipotenusa y el valor de la carga, que es menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, que nos da un valor de menos 222.500 voltios. Una vez realizado esto, tomamos los dos potenciales eléctricos y los sumamos para sacar un potencial eléctrico total. Entonces queda 445.000 voltios menos 222.500 voltios, lo que da un total de 222.500 voltios. Y una vez sacado esto, ya terminamos el potencial eléctrico. Ahora, vamos por el campo eléctrico. Sacado el campo eléctrico, ya vemos que tenemos aquí todo, vemos la ecuación y todo. Entonces, vemos que hecha apuntando para afuera y el valor de la carga negativa apuntando hacia adentro. Usamos la fórmula que dije del campo eléctrico y usamos los mismos datos que usamos, solo que ahora con valor absoluto, y la distancia la sacamos al cuadrado. Sacamos el campo eléctrico uno, que nos da 2,78 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Y ojo, hay que tomar en cuenta lo de las flechas, ya que aquí se encuentra la marca de que la carga negativa va a ir así, está en el tercer cuadrante y es en diagonal, por lo que tiene valor en el eje X y en el eje Y. Pero en el campo eléctrico uno no tiene eje Y, solo tiene eje X. Ojo. Una vez sacado el campo eléctrico uno, sacamos el campo eléctrico 2, que es lo mismo que el anterior. Cambiamos valores, 8,9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre coulomb, y
el valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb y 0,20 metros al cuadrado. Lo mismo, nos da 1,11 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Ahora sacamos las componentes, que como dije, es el mismo valor del campo eléctrico 1 en X, pero en Y va a ser cero. ¿Por qué? Porque no tiene. En el campo eléctrico 2, para el valor de X, usamos el valor que nos dio junto con, lo multiplicamos por el coseno junto con el ángulo que sacamos anteriormente y nos va a dar menos 8,88 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Sacamos el campo eléctrico 2, lo mismo. Ahora no trabajamos con coseno, sino con seno. El eje X se trabaja con coseno, pero en el eje Y se trabaja con seno. Los mismos valores, ahora solo con seno, que nos va a dar menos 6,66 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Una vez sacado esto, vamos a hacer la sumatoria de las componentes. Sumamos los 2,78 por 10 a la sexta newton sobre coulomb y lo restamos al 8,88 por 10 a la 5 newton sobre coulomb y nos da 1,89 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. En el eje Y se mantiene igual al valor de menos 6,66 por 10 a la 5 newton sobre coulomb porque lo estamos restando con cero. Una vez sacamos la sumatoria, vamos a sacar el campo eléctrico resultante. No es nada más que la raíz de la sumatoria del eje X al cuadrado más la sumatoria del campo eléctrico en Y al cuadrado, dándonos un valor de 2 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Y una vez sacado eso, vamos a sacar la dirección, que la fórmula, en este caso la dirección es tangente a la inversa, la sumatoria del eje Y sobre la sumatoria del eje X, dándonos un valor de menos 19,411. A este ángulo lo vamos a restar. Y ojo, ¿cómo vamos a entender en qué cuadrante se encuentra y por dónde lo tenemos que restar? Por la sumatoria. Vemos que el eje X nos da positivo y el eje Y nos da negativo. ¿Qué valores en los ejes X y Y tienen esos valores? En el cuarto cuadrante tiene las X positivas y las Y negativas. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar los 360 a menos 19,411, dándonos un valor de 340,589 de ángulo. Ese va a ser el ángulo y el recorrido que va a tomar nuestro ejercicio en el campo eléctrico. Ya aquí juntamos el módulo y la dirección para dar la respuesta que el campo eléctrico referente al punto P en este ejercicio va a tener un módulo de 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb y una dirección de 340,589 grados. Y ese sería todo el ejercicio. Muchas gracias.